Hermanos, les saludo en el amor de Cristo, esperando que se encuentren todos bien pasando esta cuarentena. Y nos ha tocado, ¿verdad? Me ha tocado la bendición de compartirles la palabra hoy. Poder llegar a sus hogares es una bendición, que Dios haya puesto estos medios y poder ser su compañía en esta mañana. Vamos a orar primeramente para que comencemos con la autoridad de nuestro Dios y también sea de bendición para ustedes en sus hogares. En el nombre de Jesús vamos a orar entonces. Incline su rostro y en reverencia a nuestro Señor y vamos a orar. Padre, nos ponemos ante tu presencia en este momento, Señor, que gracias a tu amor y tu misericordia, Señor, podemos compartir y podemos estar reunidos independiente de lo que esté pasando en nuestro país, independiente de las restricciones que hayan. Igual tú estás con nosotros y nos has dado, Señor, este medio para poder llegar a todos tus hijos. Queremos, Señor, que hoy tú limpies nuestro corazón. Queremos, Señor, que tú prepares nuestro corazón para recibir tu palabra, que nos prepares para gozarnos en tu palabra y poder entender, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de las Escrituras. Padre, queremos gozarnos en tu presencia, queremos que tú seas siempre el que nos vaya corrigiendo y nos vaya dando la fortaleza y la fuerza en estos momentos difíciles. Entregamos, Señor, nuestras vidas, entregamos este momento que ofrendamos a ti para poder introducirnos en la palabra y que seas tú hablando, que seas tú utilizando, Señor, a tus hermanos también para que puedan entender y después puedan llevar esta palabra a aquel que lo necesita. Señor, me entrego en tus manos y dejo todo ante ti en el nombre de Jesucristo. Comenzamos esta lectura para la iglesia y para todo aquel que, Señor, vea y se conecte a esta red social. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces la palabra que está en Efesios. Ya con mi esposa Joana hemos estado hace tiempo estudiando Efesios y cada vez que nos toca la bendición de poder llevarle la palabra a ustedes como iglesia, hemos tomado versículos de Efesios. Así que vamos a pedirle que usted abra su Biblia en Efesios 4, del versículo 25 al 32. Efesios 4, del 25 al 32. Vamos a hacer un poco también de resumen de lo que de este libro, que es un libro, como todos los libros del Evangelio, son de bendición y son de guía, y así también podemos tener comunión y conocer a este Dios que un día nos alcanzó y que nos recibió en sus brazos. Amén. Vemos que Efesios desde un principio, ¿verdad? Como el libro lo dice, es escrito a los efesios, ¿verdad? Pablo es el que envía esta epístola para la congregación, para los creyentes de Efesios, y partimos con, este libro se divide en dos partes. La primera parte es de bendición para los cristianos, es una parte teológica,
donde cuando tomemos el libro vamos a ir dándonos cuenta que Dios quiere algo con nosotros, ¿ya? ¿Y qué nos quiere decir Dios en este libro? ¿Qué es lo que realmente nos va a servir a nosotros como cristianos? Primeramente, Pablo nos habla de que somos escogidos por Dios. Somos escogidos por Dios y ahí tenemos nosotros una elección. Una elección que debemos tomar nosotros cuando Dios nos escoge. Luego, ¿verdad? Dios nos adopta cuando ya aceptamos esta invitación. ¿verdad? Dios nos adopta como familia de Dios, como familia de su pueblo escogido. Y así usted va a ir viendo que este libro le va a ir enseñando, Dios va a ir abriendo su mente, ¿verdad? Luego dice que Él es el que los perdona de todos pecados, ¿ya? Tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos una vida espiritual y así sucesivamente Dios va hablando en la primera parte de Efesios, de este libro de Efesios que parte del versículo 1 hasta el versículo 3, ¿ya? En el versículo 3 solamente habla de teología, de enseñar al cristiano de la condición, ¿verdad? Que él estaba antes de Cristo, antes de conocer a Dios, sin Dios, dice, estábamos sin Dios, éramos fugitivos, éramos huérfanos, no teníamos nada, pero ahora con Dios cambia la cosa, ¿ya? Y ahí este libro nos va abriendo y nos va enseñando qué es lo que nosotros tenemos con Dios, ¿ya? Habla de la unidad también y paz con los creyentes, la ciudadanía celestial que tenemos un acceso a Dios por intermedio de Jesucristo, nuestro Señor, y de todo eso pasamos a Efesios 4, que en Efesios 4 nos habla, ¿verdad?, ya a los cristianos, a la responsabilidad que tiene el cristiano ya haber aceptado a Jesucristo, luego viene una responsabilidad de haber aceptado a este Dios. ¿Ya? Es una responsabilidad que debemos tener y esta responsabilidad Pablo la empieza del versículo 4 en adelante, empieza a hablar de esta responsabilidad que tenemos que tener como cristianos, que es mantener la unidad en el Espíritu Santo, utilizar nuestras capacidades para el beneficio de la iglesia, seguir creciendo y madurando. Así parte el versículo 4 y como el título lo dice, ¿verdad? En el versículo 4 dice la unidad del Espíritu y luego pasa a la nueva vida en Cristo, que esa es la que estamos actualmente. Ahora vamos a hablar un poco para darle un poco más de contexto para que usted entienda un poco en su casa, ya que esto es la nueva vida en Cristo. Así parte diciendo el versículo 4 y luego en el 17, en el versículo 17 dice la nueva vida en Cristo. ¿Ya? Amén. Con todo esto vamos a leer entonces del 25 hasta el 32. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Estos son los versículos que hoy vamos a estar analizando, escudriñando, porque es importante escudriñar las Escrituras, es importante estar leyendo su palabra para poder también tener comunión con Dios, para poder conocer un poco más a este Dios que, como dice en Efesios, nos ha alcanzado. Él nos ha dado la oportunidad de poder pertenecer a su pueblo, a su familia. Fuimos adoptados, ¿verdad? Fuimos injertados ahí. No teníamos ciudadanía, Cristo nos da una ciudadanía, pasamos a tener bendiciones, las mismas que tiene su pueblo, y ahora el Señor quiere que nosotros podamos llevar una vida recta ante su presencia. Por eso comienza diciendo, por lo cual, hermano, por lo cual usted que es cristiano, por lo cual usted que cree en Dios, ¿verdad? Deseche la mentira. ¿Ya? Por eso que dice, no debe mentir. No debe mentir el cristiano que es renovado, ¿ya? El cristiano que tiene esa nueva vida, esa nueva vestimenta, ¿verdad? Que ya se dejó de su... O sea, se despojó de esa ropa vieja llena de harapos, de suciedad, ¿verdad? Y ahora ya se viste con una nueva ropa que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Dice que desechemos la mentira. Que desechemos la mentira. ¿Por qué es tan importante para Dios que nosotros desechemos la mentira? Y que hablemos verdad entre los hermanos, entre la congregación. Y no solamente entre los hermanos, entre la congregación, sino que entre todos. Entre todos, donde uno esté como cristiano, tiene que hablar con verdad. ¿Por qué es tan importante esta verdad que Dios dice que tenemos que tener nosotros como cristianos? Y desechemos la mentira, porque la mentira es una de las cosas que hace mucho daño, ¿ya? Ustedes saben quién es el padre de la mentira, ¿verdad? Ustedes conocen que el enemigo de las almas es el padre de la mentira, ¿ya? Entonces, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros hablamos algo que no corresponde, ¿verdad? Estamos haciendo la obra del diablo, estamos haciendo la obra del maligno. Por eso es importante que Dios nos dice que nosotros hablemos verdad. ¿Pero por qué verdad? ¿Ya? Verdad. La palabra en el griego es aletheia, ¿ya? Y tiene significados que son verdad, veracidad, realidad, ¿verdad? Conforme a la naturaleza, una realidad conforme a la naturaleza y a la realidad de las cosas, ¿ya? Entonces tenemos verdad, veracidad y realidad, la realidad de las cosas, ¿ya? Tenemos la verdad, tenemos que andar en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que andar en verdad? Porque Dios es verdad. Nosotros tenemos en la iglesia, ahí detrás del púlpito, donde dice, y todos conocen estas palabras, este versículo, esta parte de la Biblia, dice que es muy importante, dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad, Dios es verdad, ¿ya? Y si es verdad, ¿usted cree que Dios va a aceptar que un hijo suyo sea mentira? Difícil, está difícil, ¿ya? Por eso es que Él dice que desechemos la mentira y hablemos con verdad. Y hay unos versículos donde podemos tener ejemplo de esa verdad. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 5:33, ¿sí? Donde tenemos a esta mujer que sufría de una enfermedad terrible, que era un flujo,
continuo, ¿verdad? Pero en Mateo 5:33 específicamente se dice que esta mujer temblaba, que esta mujer lloraba, ¿ya? Lloraba, y llorando y temblando, dice la palabra que ella dice verdad, le dice la verdad a Dios, que ella fue la que tocó su manto. Ella fue, ella habló con verdad y fue agradable a Dios. Fue agradable a Dios que ella hablara verdad. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho mentira? Es lo más probable que el final de eso hubiese sido otro. Ahí tenemos un claro ejemplo que uno y que nosotros como cristianos tenemos que hablar con verdad ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios, nosotros tenemos que ser veraces, tenemos que tener la realidad de las cosas verdaderas, ¿ya? Tenemos que hablar con verdad. Cuando uno o cuando vamos a orar, tenemos que hablar con realidad, tenemos que hablar con verdad. Tenemos que decir la condición en la que nosotros nos encontramos. Tenemos que decirle que cometimos pecado, qué tipo de pecado cometimos y por qué lo cometimos. Ahí se ve al cristiano que no quiere mentir, no quiere mentir. Pero vamos igual de repente a caer en la mentira. ¿Sí? Somos humanos, somos una carne pecaminosa y vamos a tener que ir, esto va a ir de a poco. Va a ir de a poco haciendo nuestras vidas para poder hablar en verdad. Pero entre más nosotros nos introducimos en la palabra de Dios, entre más estamos en oración, vamos a poder llegar más a la perfección y a la verdad de Dios. Dios es verdad, no se olvide, Dios es verdad. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Él conoce todo. Él sabe todo. Así que si nosotros vamos y nos ponemos delante de este Dios que todo lo sabe, que es omnipotente, omnisciente, imagínense toda esa maravilla que Él creó, todo lo que Él nos bendice todos los días, y ir con mentira, yo creo que hay que pensar un poquito, ¿verdad? Como hermanos, como creyente en Dios, que a Dios no se le puede engañar. Él conoce todo. Él conoce todo. Y aquí Pablo está poniendo esa claridad ante los congregantes, ante los creyentes, que ya desechemos esa forma que tenemos o que teníamos antiguamente y cambiarla por verdad. Dejar de mentir y cambiarla por verdad. En Juan 5:33 también tenemos otra situación. Ahí tenemos otra situación con Jesús, ¿verdad? Y ahí habla de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando los judíos, ¿verdad? Los fariseos enviaron a Juan el Bautista, ¿verdad? Y Juan el Bautista dijo que él hablaba, que él venía, ¿verdad? Él daba testimonio de que Cristo era verdad, que Cristo era la verdad. Entonces, podemos ver que nosotros tenemos que tener claro eso, que Dios es verdad, que Dios es verdad y a Él no le gusta la mentira. Así que tenemos una gran tarea por delante, hermanos, de poder y empezar a dejar de lado la mentira. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras blanquitas, eso es un engaño de aquel que engaña, del engañador, del diablo, del enemigo de las almas, que hace creer que hay mentiras blanquitas, que hay brujitas que son blancas y brujitas que son negras, y ahí mi hermano cae en esa condición. Y la realidad de las cosas es que la palabra es clara y Dios dice que desechemos la mentira y que no hay ni grises, ¿verdad? Sino que hay blanco o negro. Nada más que eso. No hay colores entre medio. Así que, hermano, si usted tiene esta condición, es bueno que ya empiece a pedirle a Dios que esto salga de su vida, porque es algo que lo va a dejar muy, muy muy mal herido a usted. También, ¿por qué nosotros debemos hablar con verdad? Porque dice,
hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Dice que somos miembros los unos a los otros. ¿Por qué debemos hablar con verdad y por qué debemos dejar de lado la mentira? Porque al ser miembros, hermanos, y es lo que habíamos hablado anteriormente en unas predicaciones más atrás, lo que nosotros somos miembros de una iglesia, ¿ya? Donde la cabeza, ¿verdad?, es Cristo, ¿ya? Y tenemos como ejemplo, ¿verdad? Tenemos como a nuestro pastor, que Cristo lo puso ahí, nuestros pastores, y nosotros pasamos a ser miembros, todos los que nos congregamos en esa iglesia. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, o qué pasa en muchas de las iglesias, que si nosotros hablamos mentira dentro de la congregación? Vamos a hacer mucho daño hablando mentira. Vamos a estar mintiendo de algo que pasó, de algo que no debiese ser, pero muchas veces sí hay mentira en la iglesia. Entonces un claro ejemplo es por ejemplo, que si somos miembros de la iglesia y si ponemos de ejemplo nuestro cuerpo, y si mis ojos, ¿verdad? Mis ojos que Dios me dio, ¿verdad?, hablan mentira. Y le dice a mi mano que mi mano va a tocar algo que es fuego, por ejemplo, ¿verdad? Y yo veo que no es fuego lo que voy a tocar, sino que es otra cosa. Al hacer esto, mis ojos, que son el miembro de mi cuerpo, al mentir a un miembro, va a producir un gran daño y a lo mejor irreparable. Es lo más probable que haya un daño, ¿verdad? Y ese miembro no vuelva a ser el mismo miembro que era antes, porque ya se dañó y se quemó, ¿verdad? Porque el ojo mintió. Entonces es un claro ejemplo de que lo que puede producir la mentira dentro de la congregación. Somos un miembro y hay que tener cuidado de la mentira y hablar con verdad. Si no, vamos a ser engañados, vamos a ser un destrozo dentro de la iglesia, y es lo más probable que termine muy mal todo eso. Entonces tenemos que guardarnos de hablar con mentiras. Tenemos que estar siempre en la verdad que es Cristo. Siempre tenemos que estar hablando en verdad. Tenemos un claro ejemplo de la mentira en Juan 8:44. Juan ahí nos habla, ¿verdad?, de lo que pasa cuando, o más o menos de lo que pasa con la mentira. Vamos a buscar a Juan, si usted lo tiene por ahí, es Juan 8:44. Vamos a ver al tiro. 8:44. Juan 8:44. 7. 8:44. ¿Qué dice acá la palabra? Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De quién está hablando acá? Del diablo. El diablo es el padre de la mentira. El diablo es el que quiere corromper la familia cristiana y se introduce por intermedio de la mentira, por intermedio de este daño que hace en el hombre. Quiere dañarlo, siempre va a querer hacerlo. Es el enemigo de las almas. Él no quiere que usted siga una vida correcta o recta ante Dios, y va a introducir esta mentira. Entonces lo que usted está haciendo al mentir, o lo que estamos haciendo nosotros al mentir, estamos haciendo el trabajo al diablo. Así es de real la palabra de Dios, porque es verdad la palabra de Dios. Entonces, ojo con eso, porque vamos a estar haciendo la
el trabajo del diablo dentro de la congregación, dentro de los miembros. Y así pasamos, ¿verdad?, a los airados, dice. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ya? El nuevo hombre, el que está en Cristo, el que está con la nueva vestimenta, ¿ya?, puede airarse, pero este no peca. Amén. Puede airarse un hombre de Dios, pero este no peca. ¿Ya? ¿Por qué no peca? Porque el airados o el enojo, ¿verdad?, que vamos a buscar acá, el airado. ¿Tienes tú por ahí el airado? ¿No lo tienes? Bueno, no lo dejé por acá. No lo tengo. Pero es el enojo, ¿verdad? El enojo, pero no pequéis. Entonces podemos enojarnos, podemos estar enojados, podemos llegar a un enojo, pero contra el pecado. Contra el pecado. Nosotros debemos estar enojados contra el pecado, debe ser así la vida del cristiano. Y si pecamos, por favor, que sea por un momento, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que nos acordemos de Dios en ese momento, ¿ya? Para que podamos pasar esta parte, este enojo, tenemos que tener claro, que a nosotros enojarnos, estamos también pecando. Estamos también haciendo algo que no corresponde. ¿Bien? ¿Por qué dice más adelante? Si nosotros estamos enojados, ¿verdad?, si tenemos esa condición en nuestra congregación, que seguimos dentro del miembro, no los vamos a salir de ahí, del miembro de la iglesia, somos parte del miembro de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Ya? Vamos a dejar la puerta abierta con este enojo, ¿verdad?, si dura mucho tiempo. Vamos a dejar la puerta abierta para que el diablo entre. ¿Ya? Por eso que nos dice, no deis lugar al diablo. Con el enojo, no deis lugar al diablo. Porque si damos y dejamos este enojo mucho tiempo, ¿verdad?, vamos a dejar la puerta abierta para que este enemigo de las almas haga de las suyas. Y no va a ser algo agradable, hermano. No va a ser algo agradable que nos va a pasar en la vida. Vamos a tener que arrodillarnos ante Dios, pedirle perdón. Si hemos tenido algún problema con alguno de nuestros hermanos, si estamos enojados con alguno de nuestros hermanos, es bueno que pidamos perdón. Es bueno que hablemos con Dios por esa situación. A lo mejor no nos sale con tanta facilidad, pero de repente sí, muchas veces en el trabajo, muchas veces, no sé, con nuestra propia familia, nos enojamos. Y es normal que nosotros nos enojemos, que tengamos esa ira, esa rabia. Pero tenemos que tener claro que tiene que ser por un momento nada más. No tenemos que llevarnos ese enojo con nosotros, porque nos va a hacer mal, tanto espiritualmente, que es lo más terrible, y físicamente, en el cuerpo físico. El enojo lleva a muchas cosas, lleva a muchos problemas en el cuerpo, ¿ya? La amargura, estar enojado con una persona, ya no vive usted como una persona cristiana, porque está teniendo ese enojo contra esa persona, que si es un hermano o cualquier otra persona, va a hacerle mal para su salud. Mal para su salud. Si usted come enojado, hermano, créame que la comida no le va a caer bien. No le va a caer bien. Si usted hace algo enojado, créame que no le va a salir bien lo que está haciendo. Se va a lastimar. Si está haciendo algo con sus manos, se va a lastimar. Porque el enojo es algo tan dañino, tanto, como le repito, tanto espiritual, porque nos aleja de Dios, y
en lo físico, los hace daño también. Nos hace un daño que también no debiéramos tener nosotros como cristianos. Y lo ideal, ¿verdad?, es que pidamos a Dios que ese enojo vaya saliendo de a poco. Y también entreguemos nosotros nuestra voluntad para que Dios haga ese trabajo de quitar ese enojo de entre nosotros. Y así no dar o no dar paso a que el diablo, ¿verdad?, entre en ese lugar. ¿Ya? Y así seguimos avanzando, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Y dice más adelante, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acá tenemos otra condición. El que hurtaba, ¿verdad? El que hurtaba, el que hurta, ¿verdad? El que roba, ¿verdad? Aquel que le gusta hacerse con las cosas o el dueño de lo ajeno, que se puede decir, ¿verdad? Pero Dios acá nos dice que ya no lo hagamos más. Si somos creyentes, si somos seguidores de Cristo, ya no lo hagamos más. Que no hagamos más este tipo de cosas que son malas o son desagradables para Dios. El que hurte o el que uno robe, lo que sea más pequeñito. Y aquí volvemos a lo mismo, hermanos. Aquí no hay algo que diga, no, es que fue algo chiquitito que yo saqué. ¿Ya? Yo saqué algo pequeñito, no, pero yo no robé, yo robé algo pequeñito. O sea, para Dios el pecado es el mismo. Tanto que que se haya robado un lápiz como que se haya robado un auto, va a tener el mismo juicio, va a tener la misma condenación, porque para Dios es robo o es hurtar de la misma manera. O sea, aquí no hay colores entre medio, solamente está el blanco y el negro. No hay colores intermedios para esto. Tener cuidado que el hurtar es en todo nivel y se va a castigar de la misma forma, ¿ya? Entonces nos dice que trabaje, aquel que hurte, que trabaje, ¿verdad? Que busque un trabajo y pueda tener su dinero para que pueda comprar sus cosas, ¿verdad? Y pueda también ayudar a los demás. La palabra trabajo, que en el griego dice que es copiado, ¿ya? Copiado. Dice sentir fatiga, trabajar duro, cansarse, labrar, trabajar, ¿ya? Es un trabajo duro, es fatigarse por el trabajo, o sea, conseguir las cosas con el sudor, ¿verdad? Para poder llevar el alimento a nuestros hogares. Tenemos que trabajar, tenemos que ser personas que trabajen duro, que busquen un trabajo, y Dios también dice que ese trabajo va a producir, ¿verdad?, va a producir bendiciones. ¿Para quién? Aparte de producir bendiciones para nosotros, también va a ser para bendición para aquellos que lo necesitan. Por eso dice que para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad, ¿ya? Entonces nosotros ya al tener un trabajo tenemos que compartir, ¿cómo compartir? Ya tenemos algo que compartir con aquel que lo necesita y hacerlo con agrado, hermano. Si usted va a compartir o va a donar o va a ofrendar, ¿verdad? No lo haga pensando en que va a ofrendar o que va a dar al hombre o que va a dar con desánimo. Es que tengo que dar porque soy cristiano. Es que tengo que dar porque me están mirando. No. O que tengo que dar para que me miren. Esa es otra condición, que la vanidad, ¿verdad? No lo haga.
es recomendable, hermano, que usted no lo haga. No lo haga. Mejor, hermano, pídale a Dios, que Dios le hable, que Dios le ayude a ser una persona dadivosa, que Dios le ayude a poder tener un corazón piadoso para poder ayudar al menesteroso. Amén. Así que ya tenemos, ¿verdad? Con todo este trayecto que llevamos, tenemos que llevar verdad, tenemos que dejar el enojo, ¿verdad? Tratar de que el enojo sea en un rato nomás, ¿ya? El enojo tiene que ser por poco tiempo, tenemos que trabajar, ¿verdad? Ya no tenemos que hurtar, tenemos que trabajar, ¿verdad? Y ahora Dios nos dice acá, ¿verdad? Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena necesidad y edificación. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que ya nos adentramos en otra condición. ¿Ya? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Ya? Ninguna palabra corrompida. ¿Qué significa corrompida? ¿Qué significa esta palabra corrompida? En el griego es sapros. ¿Ya? Mira, hermano, lo que significa esto. Significa podrido, sin valor, malo y corrupto. Podrido. ¿Mm? Corrompida. O sea, que no salga nada podrido de nuestra boca, que no salga nada malo de nuestra boca, que no salga nada corrupto de nuestra boca. Eso es, que no salga nada sin valor de nuestra boca. Ya tenemos que tener, esto ya nosotros tenemos que tenerlo implantado en nuestra forma de vivir. Eso es lo que quiere decir Pablo acá, que ninguna palabra corrompida, podrida, salga de nuestra boca. Que salga, ¿verdad?, de nuestra boca. Si va a salir algo, que sea algo de edificación, que sea una palabra de edificación, un consejo bueno, un consejo de ánimo, un consejo de apoyo, que eso salga de nuestra boca, que salga un versículo bíblico de nuestra boca, que salga eh, lo que Dios quiere que nosotros seamos. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Dios para que Dios haga una obra en nuestra vida. No va a ser fácil. A lo mejor Dios no va a hacer un cambio tan repentino, aunque sí lo ha hecho, ¿no? Hay personas que sí han recibido un cambio en su vida repentino, pero para todos no es el mismo trabajo. Dios tiene que hacer un trabajo grande en nosotros, tiene que hacer un trabajo paso a paso. Dios es detallista, le gustan los detalles. Entonces, sigamos pidiéndole a Dios para que de nuestra boca solo salgan buenas palabras, para que salga algo bueno de nuestra boca, como hombres nuevos, como nuevos hombres en Jesucristo. Todo esto debe salir de nuestra vida, no solamente estar en la iglesia, no solamente ser los primeros en estar ahí, no, hay otras cosas que aquí Pablo quiere que nosotros entendamos, ¿ya? Que no solamente sea una apariencia, sino que lo vivamos, sea algo que llevemos dentro y con la gracia y la ayuda de Dios, si usted le pide que lo ayude en todas estas cosas que ya hemos estado pasando, Dios le va a ayudar, Dios le va a ayudar, Dios le va a ayudar a que usted va a tener esa posibilidad, ¿ya? Con Dios todo se puede, Dios no nos falla, ¿ya? Por eso tenemos que llevar una buena comportamiento, un buen comportamiento, tanto físico, ¿verdad? Un comportamiento, sino que también palabras que sean necesarias, que son necesarias de repente en la iglesia para la edificación. Nosotros tenemos que ayudar a ser edificadores en nuestra iglesia. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos en lo que se pueda, en lo que necesitéis que orar, tenemos que orar,
que de nuestra oración salgan puras palabras de gracias, de bendición para nuestros hermanos, a fin de dar gracias a los creyentes o a los oyentes, ¿ya? Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿ya? Sino también que podamos, junto con los hermanos, dar gracias para que Dios sea exaltado, para que Dios pueda ser glorificado en su totalidad y en lo que Él es, un Dios omnipotente, ¿ya? La palabra corrompida no solamente, ¿verdad? Se trata de obscenidades vulgares, ¿ya? Sino palabras calumniadoras y de contienda, ¿ya? Estas palabras que son de contienda, que se hablan mal del hermano, ¿verdad? También va dentro de las palabras corrompidas, ¿ya? También va dentro de todo esto las palabras corrompidas o palabras malas que nos llevan a una condición que no es agradable a Dios, ¿ya? Y seguimos, ¿verdad? Y nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis, ¿ya? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristéis, que en el griego dice lupeo, contristar, contristéis. Dice, significa que es angustiar, poner triste al Espíritu Santo, angustiar al Espíritu Santo, poner triste al Espíritu Santo, afligirle dolor al Espíritu Santo, hacerlo sufrir, ofender al Espíritu Santo. Eso es lo que dice acá. Contristéis, en el griego significa lupeo, y es angustiar, poner triste, aflicción hacer sufrimiento a esa persona y ofender, ¿ya? Poner dolor, hacer lo que se sienta mal, ¿no? Eso es contristar al Espíritu Santo. Y con todas estas cosas que ya nosotros hemos leído, ¿verdad? Y que hemos estado pasando, con todas estas cosas, mentir, ¿verdad? Estar siempre enojado con los hermanos, con la familia, ¿verdad? Hurtar, hablar con palabras corrompidas. Esto es lo que dice que nosotros producimos en el Espíritu Santo al ser personas que de alguna u otra forma o mentimos o hurtamos o hablamos mal, ¿verdad? Estamos haciendo increíblemente estamos angustiando al Espíritu Santo. Estamos haciéndolo poner triste y con dolor, ¿ya? Lo hacemos sufrir y ofendemos al Espíritu Santo. Por eso que nos dice acá el escritor, ¿verdad?, que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Porque por Él nosotros fuimos sellados para el día de la redención, ¿ya? Con Él fuimos sellados nosotros. Y el nuevo hombre, ¿verdad? El nuevo hombre, aquel que aceptó que Cristo lo renovara, ¿verdad? Aceptó este camino, no hará contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque conoce que Él es nuestro sello. El Espíritu Santo es nuestro sello, ¿ya? Él es nuestra protección y con Él nosotros podemos seguir edificándonos porque Él nos ayuda en todo lo que nosotros necesitemos, ¿ya? El Espíritu Santo, Dios, que no tenemos que contristar, ¿ya? Nosotros fuimos sellados con Él, ¿verdad? ¿Y para qué? Para el día de la redención. Entonces dice, quítese de vosotros toda amargura, mira, quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia
y toda malicia. Quítese. ¿Ya? ¿Quién nos está pidiendo que nosotros ya debemos dejar de lado todas estas cosas? De partida tenemos que dejar todo esto malo, el antiguo hombre que ya no nos sirve, ya nuestra antigua condición pecaminosa ante Dios, ya no nos va a servir. ¿Ya? No nos va a servir y no nos va a servir para nada. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo contristar al Espíritu Santo. ¿Ya? Qué increíble estudiar la palabra de Dios y darse cuenta que palabras, que claves que están en nuestra lectura diaria de repente nos puede llevar a una comprensión más completa de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso es bueno poder escudriñar las Escrituras e ir tallando, ¿verdad? Hay muchas palabras más, pero es bueno ir tallándolas, su Biblia, raye su Biblia, talle las palabras, búsquelas, busque el significado de cada palabra, para que pueda llegar a un entendimiento más amplio y más grande de lo que Dios quiere que usted entienda, ¿ya? Por eso dice que hay que escudriñar las Escrituras, ¿ya? Entonces, llevar este tipo de condición, ¿ya? Para Dios no es agradable, ¿ya? Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Ya? Antes ser benignos. Benignos. ¿Ya? Benigno es... no la anoté, pero... ya, no la tengo acá. No la tengo, la tallé, pero no la tengo como el significado en el griego. Si tú la tienes por ahí, no, tampoco la tiene yo, ya. Pero busque ahí usted, tarea para la casa, benigno, ya, en el griego. Podemos ver qué es lo que significa benigno en el griego. O a lo mejor la tengo por acá. A ver. Benigno, sí. Por eso yo me acordaba que estaba acá. Dice, en el hebreo dice grestas, que significa empleado, es decir, útil, es decir, bueno, ¿ya? Sobre personas útiles para trabajar y por lo tanto de buena índole, bueno, gentil, bondadoso, ¿ya? Entonces, personas benignas, ¿ya? Útil, ¿ya? Eso quiere decir que seamos personas útiles y buenas, ¿ya? De buena índole. Ahí tenemos el significado de esa palabra que también yo la había tachado acá, que es benigno, ¿ya? O sea, ser útiles unos con otros, ¿ya? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros, ¿ya? Entonces, tenemos que quitar de nosotros, ¿verdad?, toda la amargura, ¿verdad?, todo enojo, toda ira, toda gritería, ¿ya? Y pasar a ser benignos unos con otros, ¿ya? El nuevo hombre busca el mostrar la misma benignidad misericordiosa y perdón con otros, los cuales Dios le muestra si tratamos a otros de la manera que Dios nos trata. Cumplimos cada cosa que Pablo nos dijo que debemos hacer en este capítulo. Yo creo que no. Yo creo que nos falta un poco, nos falta mucho cumplir todo lo que dice que tratamos, porque sí que nos tratemos, pero cumplir todo yo creo que es difícil para todos. Así que vamos a estar, bueno, pidiendo luego para que podamos que Dios también pueda hacer en nuestras vidas y quitarnos todo esto malo que llevamos por dentro, ese remanente que tenemos en nuestro corazón de maldad, que lo quite de ahí, ¿ya? Y dice por último, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, nuestro perdón por otros tiene el patrón del perdón de Jesús. Cuando pensamos
de la manera sorprendente en que Dios nos perdona. Es vergonzoso para nosotros detener el perdón a aquellos que nos han hecho mal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando tenemos que perdonar, nos cuesta perdonar, pero tenemos que ver a Dios y tenemos que ver nuestra condición, que Dios nos ha perdonado a nosotros en nuestro trayecto. Porque Dios sí que ha sido misericordioso con nosotros y nos ha perdonado horribles pecados. Entonces, cuando nosotros tenemos que perdonar, tenemos que hacer lo mismo que hace Dios con nosotros. Esa es una condición que Dios quiere que nosotros tengamos, que no nos cueste perdonar, porque tenemos que primero mirarnos a nosotros en la condición en que estábamos y en la condición que Dios nos perdonó. Y así poder perdonar a aquel que nos hace daño. O ver lo que Dios hizo por toda la humanidad en esa cruz del Calvario. Perdonando pecados por todos nosotros. Y por todas las atrocidades que nosotros hemos hecho. Y de repente no perdonamos porque alguien nos miró mal, porque nos dijo una palabra que no tenía que haberla dicho. Y ya nosotros estamos enojados con esa persona. Tenemos ira contra esa persona. Estamos enojados con esa persona. ¿Ya? Y muchas veces le gritamos a esa persona. Entonces primero pensemos en la condición. Primero pongámonos nosotros, ¿qué nos perdonó Dios? ¿Ya? En esa vieja vida que teníamos de pecado y de maldad, que Dios nos perdonó. Y ponernos al frente y decir, y poder perdonar a esa persona que a lo mejor lo que hizo ante los ojos de Dios, ¿verdad?, no es nada. Pero nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que ser, ¿verdad?, benignos. Tenemos que tener esa condición, ¿ya?, que Dios también nos perdonó a nosotros, ¿ya?, y nos perdonó en Cristo Jesús. Cristo es nuestro camino, Cristo es la verdad que nosotros necesitamos en nuestra vida y la vida eterna para nuestro futuro. Y por último, para ir terminando, ¿ya?, Dios detiene su ira por mucho tiempo hasta que Él nos perdonó. Él nos soporta cuando penosamente lo provocamos. Cuando nosotros hacemos algo contra Dios, que es terrible, Dios nos perdona. Y provocamos constantemente, contristamos al Espíritu Santo. Ya sea mintiendo, la mentirita blanca que dice, no, es una mentira que contrista al Espíritu Santo. ¿Ya? Que salen palabras malas de nuestra boca, que hacen que el Espíritu Santo se contraiga, ¿ya?, y se aleje, ¿ya?, se achique en nuestra vida, en nuestros corazones. Dios alcanza a las personas que son malvadas para Él e intenta reconciliarse con las malas personas, ¿ya? Y eso lo tenemos nosotros más que claro. En mi vida, Dios, yo siendo una persona mala, ¿verdad?, malvada, con Él, ¿verdad?, Él intenta reconciliarse conmigo y con muchas personas más. Hay muchas personas que no quieren nada con Dios, ¿verdad? Pero Dios igual intenta reconciliarse con ellos. Muchas personas que ya tienen rencor, que tienen odio contra los cristianos, pero Él igual intenta reconciliarse con ellos. Él quiere que ellos vengan a esa libertad que todos nosotros gozamos y tenemos en Cristo Jesús. Puedan salir de esa condición, ¿ya? Dios siempre hace el primer movimiento al perdonar, intentando reconciliar aún con la parte culpable, ¿verdad? Dios siempre quiere hacer esto, siempre quiere, o sea, Dios siempre hace el primer movimiento al perdonar, porque Él nos perdonó primero en la cruz. Yo todavía no nacía y Cristo ya había muerto en la cruz por mí, ¿ya? Entonces, Él es el que hace el primer movimiento, Él es el que hace que el perdón sea una realidad en nuestras vidas y nos intenta reconciliar, aun cuando la parte culpable de nosotros no tiene interés en el perdón.
Dios perdona nuestro pecado sabiendo que volveremos a pecar, muchas veces a la misma manera. ¿Verdad? Dios perdona nuestros pecados, sabiendo que volvemos a pecar y volvemos a caer en lo mismo. Dios tiene esa gracia de que nos vuelve a perdonar. Así que espero que esta palabra le haya servido a su vida, espero que haya entendido un poquito más las escrituras de Dios, ¿ya? La palabra de Dios. Es bonito estudiar y entender la palabra de Dios, ir tachando nuestra Biblia. Y eso es lo que quiere Dios para ese nuevo hombre, ¿ya? Para ese hombre que ya se despojó de esa ropa haraposa, ¿ya? Ahora tiene una nueva vestimenta, ahora camina con Cristo. Él quiere que empecemos a hacer las cosas bien, que empecemos a hacer las cosas como corresponde, ¿ya? Que andemos en verdad, ¿ya? Que no hablemos mal, que no robemos, que no andemos enojados, que no andemos en ira, en gritería, que de nuestra boca nos salgan palabras podridas y sucias, que podamos ser de bendición para los hermanos, para la iglesia, poder edificar, ser de edificación para la iglesia, y así. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Espero haya sido de bendición. Nuevamente les recalco esta palabra para su vida, ¿ya? Y para darle un final a esto, ¿ya? Dice en el capítulo 5, dice que eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? A esa condición Dios quiere que nosotros entremos, ¿ya? Dice que andemos como hijos de luz, ¿ya? ¿Y cómo andamos como hijos de luz? Dice él que ser pues imitadores de Dios como Dios amado, ¿ya? Ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿ya? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor, ser imitadores de Dios, eso es lo que nosotros todos los días tenemos que estar pensando, tratar de imitar a Dios, tratar de pedir a Dios en nuestra condición, poder imitarle, ¿ya? Como hijos amados, como hijos que nos limpió, que nos renovó, que nos hizo nuevos hombres, ¿ya? Y tratar de andar en amor, ¿ya? Pero Él nos pide que andemos en amor, como también Cristo nos amó, ¿ya? Porque el amor de Cristo no es el mismo amor del hombre. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Aquí damos término y espero, ¿ya? En Cristo que haya sido de bendición. Esta palabra haya podido llegar a su vida. Vamos a dar una oración de término para que dale gracias a Dios por esta palabra y por los hermanos que están y por los hermanos que van a ver este video pueda llegar a sus corazones. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Esperando, Señor, que tú puedas ayudar a todo aquel que la oye, a todo aquel que la escucha, pueda guardarla en su corazón, Señor. Amén. Mi anhelo y mi deseo, Señor, es que pueda quedar grabada en los corazones de aquellos que están sufriendo, Señor, y que necesitan de ti. Necesitamos de ti, Señor, a cada instante, y tu palabra nos consuela, y tu palabra nos da la sabiduría, nos da esperanza y nos ayuda a seguir este camino. Gracias, Padre, porque tú nos das, Señor, sin merecernos, Señor. Nos bendices, nos sigues dando vida, nos sigues dando, Señor, familia, nos sigues, Señor, guardando del mal, nos sigues, Señor, proveyendo de todas las cosas que necesitamos, Señor, ya sea un trabajo, Señor, tenemos alimento y es gracias a ti. Y aquel que no lo pueda tener, Señor, te pedimos que tú, en tu amor y misericordia, acudas a su ayuda, Señor, y no tardes, Señor, en ayudarle,
para que él pueda tener un trabajo, pueda tener, Señor, sustento para su hogar y así también pueda ser bendición, ¿verdad?, para aquel que lo necesita. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a seguir en tus caminos. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, hermano. El Señor sigue bendiciendo.